El viento gélido de hoy, a más de la mitad de Tonjunction, era como el último aliento de una nave espacial herida, con un frío que atravesaba los trajes térmicos y se filtraba hasta la médula. Gareth Dunham llevaba 7 años recorriendo estas plataformas, transportando carga entre las colonias exteriores y los centros de operaciones de las corporaciones en las montañas. Creía haber visto todo lo que la naturaleza podía ofrecerle a un hombre. Erte yacía acurrucada en el banco metálico cerca de la plataforma, donde hacía 3 meses que se habían extendido las resistencias térmicas y nadie se había molestado en repararlas porque nadie importante esperaba allí. Sus alas, membranas correosas y translúcidas estiradas entre delicados huesos, la envolvían como una cubierta destrozada, con las puntas ya cubiertas de escarcha. Los mechones azules que deberían haber brillado como zafiros a la luz del sol parecían opacos y grises, y su cola se había enrollado alrededor de sus pies descalzos en un inútil intento de calentarse. Gareth se detuvo. Su brazo protésico se movió ligeramente a colocar la caja sobre su hombro. Los cervos protestaron por el frío con la misma vehemencia que sus articulaciones de carne y hueso. La chica, pues a pesar de las escamas, las alas y los pequeños cuernos curvados hacia atrás en las sienes, era claramente una niña. Levantó la cabeza y lo miró con ojos de color de un sol poniente. Ámbar, con pupilas verticales que se dilataron al verlo acercarse. «Oye», dijo, con una voz más rara de lo que pretendía. 7 años en la frontera habían cambiado sus interacciones sociales. «Perdiste». Ella negó con la cabeza lentamente. El movimiento, rígido por el frío. Sus escamas tenían un patrón. Notó remolinos de un azul más oscuro alrededor de sus mejillas y frente, manchas más claras a lo largo de la mandíbula, como una huella dactilar, algo único, perteneciente solo a ella. Allí estaba la nota. Estaba prendida a su ropa andrajosa con una etiqueta de carga, del tipo que los comerciantes usaban para marcar los contenedores para su inspección. El papel estaba empapado en agua derretida, pero las palabras eran suficientemente claras. Hija de un dragón. Sin apego, sin reclamo. Carga rechazada. Gareth sintió un frío que le recorría el pecho, algo sin relación con la temperatura. Carga rechazada, como si fuera una caja de maquinaria rota, como si no fuera nada. «¿Quién te dejó aquí?», preguntó, arrodillándose a pesar de la resistencia de su rodilla izquierda, que aún le dolía por el incidente en el sótano del centro de detención hacía 6 años. El brazo protésico, de nuevo, mientras la alcanzaba, con la palma hacia arriba, sin amenazarla. Ella se estremeció. Sus alas crujieron en el banco helado. «Los traidores», susurró. Su voz era baja y débil, pero había algo en ella que lo sorprendió. No era derrota, sino desafío. Decían que era demasiado molesta, que los cazarrecompensas hacían preguntas. ¿Cazarrecompensas? Gareth tensó la mandíbula. ¿Qué clase de cazarrecompensas? Del sindicato. Lo miró a los ojos, y por un instante vio algo antiguo en sus ojos ámbar. Algo que había visto demasiado para su corta edad. «Quieren a Velari. Valemos mucho para los compradores adecuados». Vari. Había oído el nombre antes en conversaciones susurradas en los cruces fronterizos y en las transmisiones cifradas que a veces se filtraban por las cámaras de seguridad. Una especie en peligro de extinción, decían, menos de 10.000 en todo el brazo espiral. Sus alas podían regenerar tejido amputado de otras especies. Sus escamas secretaban sustancias que podían curar enfermedades que ninguna compañía farmacéutica había logrado sintetizar. Muertos valían más que vivos, lo que significaba que eran completamente inútiles para quienes deberían haber. Los protegió. «¿Cómo te llamas, pequeño?», dudó, con la cola enroscándose cansadamente. El frío le había decolorado las garras. Sí, tenía garras, pequeñas en los dedos, de un morado pálido. «Qué raro», dijo finalmente. «Mi madre me llamaba». Selid habló en pasado. Gareth lo notó. Selid apartó la mirada hacia el andén vacío donde deberían haber estado los hoteles de transporte, pero que llevaban horas sin funcionar debido a la tormenta. «Se han ido todos. Los comerciantes me encontraron en las ruinas de nuestro asentamiento en Guaprime. Dijeron que era su salvadora». Sus alas se cerraron con más fuerza alrededor de su cuerpo. Mintieron. G se levantó lentamente, pensando en las posibles consecuencias. Una niña Velari abandonada en una encrucijada en pleno invierno. Una tormenta furiosa, perseguida por cazadores del sindicato. Cualquier persona sensata saldría de allí. Cualquier persona inteligente fingiría no haberla visto,
no haber leído el mensaje, no haber notado la escarcha en las delicadas membranas de sus alas. Garrett Dunham nunca había sido especialmente sensato, y la inteligencia le había comprado un brazo protésico y una licencia de camionero en lugar de la pensión militar prometida. «De acuerdo, Selid», dijo, quitándose la caja del hombro y dejándola en el andén. «Te recojo ahora. Me dejas ir, porque si te quedas aquí una hora más, te congelarás». «¿Entendido?» Ella lo miró largo rato. Sus ojos ámbar escudriñaron su rostro en busca de algo. Quizás engaño, crueldad o las lecciones y promesas que tantas veces había escuchado. Entonces asintió lentamente. La levantó con la mayor delicadeza posible con un brazo mecánico y la acunó contra su pecho. No pesaba casi nada. Sus mechones estaban helados contra su cuello, y podía sentirla temblar de frío, de miedo o de ambos. Sus alas se extendían contra su espalda, y su cola se enroscaba alrededor de su antebrazo como un signo de interrogación. «¿A dónde me llevas?», preguntó. «A mi nave», dijo Gar, ya encaminándose hacia los túneles de mantenimiento que los conducirían fuera de la tormenta. «La Ville Merci, nombre feo, nave aún más fea, pero es cálida y es mía. Allí nadie nos molestará». Selid guardó silencio un momento, tan silenciosamente que casi no lo oyó. «¿Por qué me ayudas?», preguntó Garrett mientras abría paso por la esclusa de aire hacia los pasillos interiores de los centros. La calefacción era un poco mejor allí, pero eso no significaba mucho. A su alrededor, la multitud habitual de residentes apostados se dedicaba a sus quehaceres. Dos estibadores Kisani con sus cráneos alargados y respiraciones torcidas, un grupo de mineros humanos camino del área recreativa, un anciano burócrata morfe que trabajaba en una mesa flotante. Ninguno prestó atención a Garrett, que llevaba a un niño velari por el pasillo. «Aprendiste pronto a no meterte en los asuntos de los demás, porque alguien debería haberte ayudado hace mucho tiempo», dijo finalmente, «y porque se lo que es ser devuelto como carga». Ella no preguntó qué quería decir con eso. Simplemente pegó la cara a su hombro y lo dejó las bahías de atraque. La reticente clemencia fue tan desagradable como Gerard había predicho, un carguero de clase coser destartalado que había visto días mejores. El casco estaba remendado con placas desparejadas, y las luces de navegación parpadeaban a un ritmo que sugería que el sistema eléctrico se mantenía unido por nada más que optimismo y cinta adhesiva. Pero la bodega de carga estaba sellada, los sistemas de soporte vital funcionaban y las resistencias térmicas funcionaban más de lo que se podía decir de la plataforma 17. Garrett acostó a Selid en el catre en la esquina de la cabina principal, su propia cama, aunque no lo mencionó, y fue a buscar los suministros de emergencia. Sacó mantas térmicas, un pequeño calefactor y un paquete de clavos que olía a desesperación, pero que mantendría a cualquiera con vida. «Toma», dijo, envolviéndola en las mantas. Sus escamas ya se estaban calentando, cambiando su color de un gris apagado a un azul brillante. Sabe a algo reciclado. Está muerta, pero ayudará». Selid aceptó el paquete con dedos temblorosos. «Sus garras», comentó, «se han retirado ahora que ya no está viva». Tenía frío y desapareció como un gato en las fundas que tenía en la punta de los dedos. «¿Te había pasado eso antes?», preguntó. «Durante 3 meses después de perder el brazo». «Todos los días», dijo Garrett, golpeando la prótesis con la mano. «Las raciones de campaña no son precisamente gourmet». «¿Qué te pasó en el brazo?», preguntó. «Una discusión con un minero». Se sentó frente a ella en el asiento de piloto y la observó mientras abría el paquete de nutrientes y comenzaba a comer con la atención de un niño que no ha comido en días. Yo formaba parte de un equipo de seguridad que protegía a un convoy de transporte. El otro bando estaba mejor armado. Sobreviví, perdí el brazo. La compañía dijo que la prótesis no estaba cubierta por las cláusulas médicas de mi contrato porque, técnicamente, no estaba de servicio durante el ataque. Sonrió con cansancio. De servicio. Al parecer, significaba que estaba en el baño. Cuando empezó el tiroteo, ella miró su brazo, lo miró de verdad por primera vez. A pesar de su antigüedad, la prótesis era de calidad militar. Las articulaciones se movían con una precisión que los modelos comerciales no podían igualar. «Es un buen brazo», dijo finalmente. «Cumple su función». Se reclinó en su silla. «¿Me contarás más sobre estos cazadores del sindicato ahora? Porque si van tras ellos, necesito saber con quién estoy tratando». Sus alas crujieron bajo la manta. Por un momento, pensó que se negaría a recogerlas, tal como había estado acurrucada en el banco congelado, retraída e inalcanzable.
Pero entonces respiró hondo. Su lengua bífida rozó brevemente sus labios y comenzó a hablar. El sindicato VMO controla los mercados negros en los territorios exteriores, dijo. Se especializan en bienes raros, especies extintas, criaturas en peligro de extinción. Mi gente, los Velari, valían más para ellos que cualquier otra cosa que comerciaran. Sus ojos de piedra de oso se encontraron con los de él. Un Velari vivo puede ser explotado durante décadas. El tejido de nuestras alas se regenera. Nuestras escamas vuelven a crecer. Nos mantienen adormecidos entre las algas y nos quitan partes cuando las necesitan. Podía sentirla apretar la mandíbula hasta que me dolían los dientes. Y los comerciantes que te recogieron, trabajadores autónomos, querían venderme al sindicato, pero algo les asustó. Los oí hablar de inspecciones portuarias y nuevas luces de identificación para los mineros transportados. Decidieron que era lo suficientemente arriesgada como para quedármela. Sus colas se enroscaron con más fuerza alrededor de sus pies. Querían matarme, no dejar rastro. Pero una de ellas, la mujer de los dientes de metal, dijo, trae mala suerte matar a un Beari. Había oído historias de lo que les pasó a quienes lo hicieron. Así que simplemente me dejaron. Dicho esto, Selid dijo sin emoción, sí, la hija de algún dragón. Así es como nos llaman a veces, como si fuéramos personajes de cuentos de hadas, como si no fuéramos reales. Se miró las manos, las escamas, las garras y la delicada membrana entre los dedos. Tal vez no estábamos destinados a ser reales. Tal vez sería más fácil si no lo fuéramos. Oye, la voz de Gareth era tajantemente intencional, y Selid se estremeció. Bajó la voz. No hables así, eres real. Estás aquí y no irás a ningún lado, salvo a un lugar seguro. Ningún lugar es seguro para los de mi especie. Entonces crearé un lugar seguro. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Y una vez que las pronunció, se dio cuenta de que las decía con más sinceridad que en años. Escucha, chico, no soy ningún héroe. Ni siquiera soy especialmente bueno en lo que hago. Pero he pasado 7 años transportando carga a través de la frontera y he aprendido un par de cosas. Sé qué estaciones tienen inspectores corruptos y cuáles realmente hacen cumplir la ley. Sé qué rutas patrulla el sindicato y cuáles han descartado por no ser rentables. Y sé que hay maneras de desaparecer sin dejar rastro si quieres. Selid lo observó con sus antiguos ojos ámbar. ¿Por qué harías eso por mí? No me conoces. Solo soy la carga que alguien desechó. Gar lo pensó. Pensó en el día en que despertó en un hospital fronterizo con medio brazo y sin notificación de la rescisión de su contrato de trabajo. Pensó en los años que había pasado cargando las pertenencias de otros a través de vacío, con el frío calándole los huesos. Pensó en la última vez que alguien lo había mirado como si le estuviera contando algo importante. Porque ya no eres una carga, dijo finalmente. Ya no, y yo tampoco. Se levantó y se dirigió a la consola de navegación. Ahora, voy a trazar un rumbo a un lugar que no está aquí. Puede que el sindicato aún no sepa que te has ido, pero pronto lo descubrirá. Y si te fijas, preferiría que estuviéramos a años luz de distancia. La reticente Mercy despegó de Alberton Junction 3 horas después. Sus motores chisporrotearon humillados antes de asentarse en un ralentí irregular pero fiable. Gerard había realizado los cálculos 4 veces, comprobado las cantidades de combustible y los pronósticos de ruta 3 veces, y se había asegurado de que tuvieran suficientes reservas para llegar a la estación Cardi sin detenerse en ninguna de las escalas habituales. Sí, era independiente, técnicamente fuera del territorio del sindicato, aunque ese término parecía relativo tratándose de organizaciones criminales con gran memoria y amplios poderes. Selid estaba sentada en la Copenitz envuelta en mantas, observando cómo las estrellas se difuminaban mientras la nave entraba en el hiperespacio. Sus alas habían recuperado su color, un azul profundo luminoso que captaba la luz de la cabina y reflejaba su contenido. El bosque había desaparecido de sus escamas, y su cola se había relajado, dejando atrás su espiral protectora para formar una suave curva que colgaba sobre el borde del asiento. Nunca he estado en el hiperespacio, dijo en voz baja. Los comerciantes nos mantenían atrapados en la bodega de carga. Sin ventanas. Miró. ¿Quién anda ahí? Había otros. Al principio, 3, un niño llamado Tesser y su madre. La madre era vieja, más vieja que cualquier Velari que hubiera visto por aquí. No sobrevivió a la primera semana. La voz de K era tranquila, pero sus garras se habían extendido de nuevo y se clavaban en el reposabrazos. El niño aguantó un rato, luego dejó de comer,
Y entonces ella también. No tienes que decírmelo. Quiero. Se giró hacia él, y su mirada ahora reflejaba algo salvaje. No rabia descarada, sino una determinación honorable. Quiero que entiendas lo que hicieron, lo que siguen haciendo. Tesser tenía 8 años. Era gracioso. Siempre inventaba historias sobre los lugares a los que huiríamos. Dijo que encontraríamos un planeta con 2 lunas y hierba morada. Construiríamos una casa allí, y nadie nos encontraría aquí. Su lengua bífida se crispó. De verdad lo creía, y luego murió en creencia. Nadie lo salvaría. Garrett guardó silencio un largo rato. Fuera de la ventana de observación, las estrellas continuaban su danza imposible, estiradas y dobladas por fuerzas que ningún humano comprendía del todo. Lo siento, dijo finalmente. Fue insuficiente. Sabía que era insuficiente. ¿Pero qué más podía haber dicho? No estés triste. Ketchman golpeó la silla una vez. Enójate tanto que no vuelva a suceder. Hizo una pausa, y cuando discrepó, su voz era baja. Eso era lo que mi madre siempre decía cuando era pequeña, antes de que el sindicato encontrara nuestro asentamiento. Decía que la galaxia estaba llena de gente que lamentaba lo que nos había sucedido. Pero la compasión por sí sola no nos protegía. Solo la ira, solo la resistencia. Tu madre parece una mujer sabia. Fue la persona más valiente que conocí. Las alas de Select crujieron. Cuando atacaron nuestro asentamiento, ella se quedó atrás para darnos tiempo al resto de escapar. La vi. Hizo una pausa y tragó saliva con dificultad. La vi. Los confrontó. No tenía miedo. Estaba furiosa, como una tormenta con alas. Garita sintió lentamente. Y sobreviviste. Yo sobreviví. La palabra sonaba hueca. A veces me pregunto si fue correcto sobrevivir cuando fue correcto para todos los demás. La voz de Gareth era firme. Siempre es correcto. Tu madre te dio tiempo con su vida. Niño, no lo desperdicies preguntándote si lo merecías. A salvo con ello, Ketchui. Entonces retiraron lentamente sus garras. Sus alas se plegaron contra sus espaldas, y los miró con una mirada que podría haber insinuado el comienzo de la confianza. 4 días después, llegaron a la estación de la comedia. El reticente Merci los saludó con el sonido habitual de las placas del casco rechinando y los motores atmosféricos chisporroteando. Gareth se había adelantado a través de canales seguros, contactando con las pocas personas que quedaban de sus días en el ejército, personas que le debían favores o que, por razones personales, se mantenían fuera del radar del sindicato. Uno de esos contactos los esperaba en el dock. Gareth Dunham. Así es como vivo y respiro. Yolanda Castellan era una mujer alta, de cabello corto, acerado, estilo militar y piernas protésicas que le dolían a cada paso. Había sido su oficial al mando, antes de que comenzaran los contratos corporativos, el brazo perdido y los años de transportar carga por el espacio. Pareces algo que un jeep sacó de un campo minado. Me alegra verte tan bien, comandante. Esbozó una sonrisa cansada. Gracias por conocernos. ¿Nosotros? Preguntó Yolanda con brusquedad. Su mirada se posó sobre Selit, que permanecía a la sombra de la esclusa de aire, con el colgador de alas a la espalda y el cisne envuelto en la pierna. Bueno, eso no se ve todos los días, comandante Castellan. Esta es Ygit. Selit, esta mujer nos ayudará a descubrir cómo protegerla. Yolanda examinó a la niña velar con atención profesional, sin pasar por alto nada, ni siquiera los moretones que se desvanecían. Se podían ver bajo sus escamas. No la forma en que se estremeció ante los movimientos repentinos, ni el cansancio en sus ojos ámbar. Traficantes del sindicato. La habían abandonado a mitad de camino cuando las cosas se pusieron difíciles. Idiotas. La voz de Yolanda era despectiva. Deberían haber sabido que un velar no duraría mucho. Podría pasar desapercibido. Solo los protocolos de identificación de especies. Negó con la cabeza. Da igual. Vamos, ustedes dos. Conozco un lugar donde podemos hablar sin interrupciones, sin sistemas de vigilancia que graben todo lo que decimos. El lugar resultó ser un almacén reconvertido en las cubiertas inferiores del CART, donde los equipos de mantenimiento rara vez iban y las cámaras de seguridad habían sido redirigidas estratégicamente. Yolanda había instalado una pequeña sala de estar allí. Un catre, un calefactor portátil, una mesa cubierta de tabletas y documentos impresos. He reunido todo lo que he podido encontrar sobre los patrones de contrabando de los Velari en las tierras lejanas, dijo, extendiendo los documentos sobre la mesa. Es peor de lo que pensaba.
El sindicato ha expandido enormemente sus adquisiciones en los últimos 18 meses. Un nuevo comprador, rico, con buenos contactos, dispuesto a pagar una fortuna por especímenes vivos. ¿Especímenes vivos? La mano protésica de Garrett se cerró en un puño. ¿Te refieres a niños? Casi todos. La voz de Holanda era cuidadosamente neutral, pero su mirada era dura. El mes pasado, hubo un asalto a un transporte de sindicato. Contratistas militares independientes, trabajando para el gobierno colonial, encontraron a 7 Guayari transportados en criostasis. 6 de ellos eran menores de 12 años. Celit dejó escapar un jadeo. No un grito de verdad, sino algo que oprimió el pecho de Garrett. La cuestión es, continuó Holanda, que ocultar un Guayari del sindicato va a ser difícil. Tienen recursos, contactos y un sistema de recompensas de larga data que recompensa a cualquiera que proporcione información sobre el paradero de un Guayari. Miró a Hrán. Fue valiente de tu parte meterte con ella. Pero fue increíblemente estúpido, también. Típico de mí. Estoy de acuerdo contigo. Holanda tuvo que decidir. Pero estúpido o no, estamos aquí ahora, y tengo una idea. La idea era audaz, probablemente ilegal en al menos 3 jurisdicciones, e implicaba una serie de documentos falsificados que habrían hecho llorar de admiración a un falsificador profesional. Holanda tenía contactos en las oficinas de registro de las colonias, gente especializada en crear identidades de apariencia legítima para quienes necesitaban esconderse. Los documentos indicarán que es un híbrido, explicó Holanda. Una mezcla de humano y Veilari. Son tan raros que la mayoría de la gente no sabe qué buscar, pero tan comunes que no aparecen automáticamente en las bases de datos de identificación de especies. Las alas serán más difíciles de explicar, pero podemos afirmar que se trata de una mutación del desarrollo. Hay suficiente variación genética en la descendencia híbrida como para que sea plausible. ¿Y yo? Preguntó Garrett, el tutor legal. Holanda deslizó una tableta de datos por la mesa. Desmentir al padre biológico sería demasiado fácil, pero cuestionar al tutor legal es más difícil. Los documentos probarán toda la cadena de tutela. Acogimiento familiar, internamiento temporal, finalmente tutela permanente, todo retroactivo, todo con los sellos burocráticos correspondientes. Celit había permanecido en silencio durante toda la explicación, pero ahora habló. ¿Y si no te lo crees? ¿Qué? ¿Y si el sindicato investiga de todos modos? Holanda la miró con algo parecido al respeto. Una pregunta ingeniosa. La respuesta corta es, probablemente lo harás. Los documentos pueden engañar a los sistemas automatizados y a los auditores perezosos, pero el sindicato tiene gente cuyo trabajo es descubrir precisamente este tipo de tapaderas. Hizo una pausa. Por eso los documentos son solo el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso?, preguntó Garrett, aunque ya sospechaba que sabía la respuesta. Ambos desaparecen. Nuevos nombres, nueva nave, nueva ruta. Se esconden tanto que ni siquiera yo sabré dónde están. La mirada de Holanda se cruzó con la suya. No te voy a mentir, porque esto no va a ser fácil. Estás renunciando a todo lo que has construido en los últimos 7 años. Tus contactos, tus contratos, tu reputación. Vas a empezar de cero en una parte de la galaxia donde nadie te conoce. Derry pensó en la reticente Merci, fea pero confiable, y en la suya. Pensó en las rutas que había memorizado, las estaciones donde los capitanes de puerto sabían su nombre, los contratos de transporte que le reportaban dinero, justo lo suficiente para mantenerse a flote. Entonces pensó en Celit, acurrucada en la orilla helada, con escarcha en las alas, una nota que la etiquetaba como hija de nadie. De todas formas, no me importa mucho mi reputación, dijo. ¿Cuándo empezamos? Las siguientes 3 semanas se desvanecieron en una maraña de documentos, reuniones y tapaderas cuidadosamente ensayadas. Celit, ahora conocida legalmente como Sarah Danem, aprendió a responder a su protegida con una facilidad que atestiguaba su inteligencia e instinto de supervivencia. Estudió los documentos falsificados hasta que pudo recitar su historia inventada en sueños. Practicó ocultar sus alas bajo ropa a medida que las hacía parecer una deformidad espinal en lugar de extremidades funcionales. Y poco a poco, con cautela, empezó a confiar en él. Sucedió en pequeños instantes. La primera vez que rió, un sonido de sorpresa que se le escapó cuando Gerard quemó el desayuno, llenando de humo la cabina de Mers.
La primera vez que lo tocó voluntariamente, su pequeña mano con la punta de una garra rozando su brazo protésico para atraer su atención. La primera vez que se durmió en el asiento del copiloto sin comprobar primero dónde estaban todas las salidas. «Eres diferente», le dijo una noche mientras practicaban los cálculos de navegación para el vuelo hiperespacial que los llevaría a su nuevo hogar desde él. Otros que supuestamente querían ayudarla. «Diferente. ¿En qué sentido?», preguntó. Ella ladeó la cabeza y pensó en cómo le habían crecido un poco los cuernos en las semanas transcurridas desde que la encontraron. Una señal, según la base de datos médicos que Yolanda le había dado, de que estaba recibiendo suficiente alimento. Los demás hicieron promesas, dijeron que mejoraría, pero cuando las cosas se complicaron, se fueron. Tú, ella aguantó. Te quedaste. Incluso cuando el comandante Castellan dijo que era una estupidez. Gerarit sonrió con aire de suficiencia. El comandante Castellan les dice a todos que sus ideas son estúpidas. Ese es su modus operandi. Pero ella ayudó de todos modos. Sí. Miró a la chica, ahora su pupila, con los ojos que la burocracia colonial escrutaba en ese momento. La gente es complicada. A veces, quienes dicen lo correcto hacen lo incorrecto. Y a veces son precisamente quienes te llaman idiota quienes te rescatan cuando todo sale mal. Se lo pensó. Su lengua bífida se crispó pensativa. Igual que tú. Todavía no te he llamado idiota. Ayer llamaste la consola de navegación chatarra y luego la arreglaste de todos modos. Eso es diferente. La consola de navegación es chatarra, de hecho. Ella rió de nuevo, esta vez menos sorprendida, con más naturalidad, y Garrett sintió una oleada de calor en el pecho. Había pasado años solo en esta nave, transportando carga y contando los días hasta que algo finalmente se rompiera y no pudiera arreglarlo. No se había dado cuenta de lo solo que se sentía hasta que tuvo a alguien con quien no podía compartir su soledad. El mensaje llegó un martes, sintonizado en una frecuencia del sindicato que monitoreaba los contactos de Yolanda. Designación del objeto Veilari, V7742. Última ubicación conocida. Cruce de Albaton. Estado, escapado. Prioridad de rescate, 500 créditos más altos de la corporación. Lo miró 3 veces antes de enseñárselo a Yolanda. Ella lo leyó una vez, maldiciendo en al menos 4 idiomas. «Lo saben», dijo. De alguna manera, descubrieron que seguía viva. Tal vez los comerciantes hablaron entre ellos. Tal vez alguien reconoció su especie en un susurro y lo reportó. «Ya no importa». Ella lo miró. «Tienes que irte esta noche. La nueva ruta, la nueva identidad. Ponlo todo en práctica ahora. Aún no hemos llegado. Los documentos están tan completos como es posible». Yolanda lo agarró del brazo, su brazo carnoso, y apretó fuerte hasta que le dolió. «Escúchame, 500,000 de créditos es suficiente para comprar muchos ojos. Todos los cazarrecompensas de los territorios exteriores buscarán a un humano con un Variant. Cuanto más tiempo permanezcas aquí, mayor será la probabilidad de que alguien descubra las conexiones». Tenía razón. Él sabía que tenía razón. La reticente Mercy abandonó el Cardatio esa noche. Sus motores rugieron mientras Gar la presionaba con más fuerza que nunca. Celisas permanecía inusualmente quieta en el asiento del copiloto, con la distancia de vuelo reducida a sus espaldas. «Vienen por mí», dijo. No era una pregunta. «Lo están intentando». Garrett no levantó la vista del sistema de navegación. Exhibición, intento y éxito son 2 cosas distintas. 500,000 de créditos es mucho dinero, no tanto como crees. Después de que el sindicato se lleve su parte, después de que Cazarrecompensas pague el combustible, los sobornos y el equipo, apenas alcanza para un carguero decente. Finalmente la miró. «Tú vales más, pequeña. Mucho más». Guardó silencio un momento. «¿Y si nos encuentran?» «No lo harán. Pero ¿y si lo hacen?» Garrett consideró su respuesta. Podría mentirle, decirle que todo estará bien, que el sindicato nunca los atrapará, que los documentos falsificados pasarán cualquier prueba. Podría envolverla en mentiras reconfortantes hasta que ya no tuviera miedo. Pero había oído demasiadas mentiras reconfortantes. Se merecía la verdad. «Si nos encuentras», dijo lentamente, lucharé por ti y seguiré luchando, hasta que no quede nada de mí con lo que luchar. Y aún así, no me detendré. Eso no suena a plan. Es el único plan que tengo». Extendió su mano protésica y la colocó suavemente sobre su hombro. El metal estaba frío, pero ella no se inmutó. «Lo que dije entonces en Alalton Sellid era en serio. Ahora eres mía».
La carta decía que no eras hija de nadie, pero se equivocaban. Eres mi hija, legalmente, oficialmente y en todos los demás sentidos que importan. Y nadie, ni el sindicato, ni los contrabandistas, nadie en toda esta galaxia te va a arrebatar de mí. Sus ojos color piedra de oso escudriñaron su rostro, buscando la mentira, la debilidad, el momento en que rompería su promesa. Como todos los demás. No lo encontró. De acuerdo, dijo en voz baja, luego aún más baja. Gracias por todo. No me des las gracias todavía. Aún tenemos que irnos. La persecución duró 2 meses. Saltaban de un sistema a otro, siempre con horas o días de ventaja sobre los equipos de búsqueda del sindicato, sin detenerse nunca más de lo necesario. Garrett aprendió a interpretar las señales de alerta, un número inusualmente alto de controles de seguridad en un muelle, preguntas directas sobre su cargamento, la peculiar forma en que se movían los cazarrecompensas cuando querían pasar desapercibidos. Celie también estaba aprendiendo. Aprendió a permanecer oculta durante los controles, a mantener las alas pegadas al cuerpo y a responder preguntas sobre su condición espinal con la facilidad de la práctica. Conocía a la perfección los sonidos de la reticente Merci. Podía distinguir con solo el sonido de sus motores si aceleraban o frenaban, saltaban o planeaban, y estaba aprendiendo a luchar. Garrett le enseñó a esperar durante las largas horas entre saltos, cuando no había nada que hacer. Primero, los fundamentos de la defensa personal. Cómo liberarse, cómo usar la fuerza de un atacante contra él, cómo encontrar el eslabón más débil entre la mayoría de las especies humoides. Luego, a medida que se hacía más fuerte y más segura, se añadieron técnicas más avanzadas. Evasión, distracción, esa creatividad particular y desesperada que te mantenía con vida cuando todo lo demás fallaba. No quiero lastimar a nadie, dijo una vez después de una sesión de entrenamiento particularmente intensa. Sus garras se habían extendido durante el ejercicio, y las miró con algo parecido a miedo. Bien, le entregó a Rhett un recipiente con agua. Si quieres lastimar a otros, te conviertes en el tipo de persona que deja que los niños se congelen en los andenes del tren. Pero no querer lastimar a nadie no significa que no puedas defenderte. Significa que solo luchas cuando es necesario. Y cuando es necesario, luchas para ganar. Retrajo lentamente las garras y las vio desaparecer en su funda. Por eso tienes el brazo, porque luchaste cuando era necesario. Yo tengo el brazo porque no luché con la suficiente inteligencia. Movió los dedos protésicos y escuchó el leve zumbido del cervo. Pero sí, cuando llegó el momento, luché y sigo aquí. Sigo aquí, repitió. Ella lo miró, y había algo en sus ojos que no había estado allí antes. No solo confianza, sino algo más feroz, algo parecido a la determinación. Yo también quiero estar aquí. Entonces nos aseguraremos de que tú estés. Los dos juntos. El enfrentamiento final tuvo lugar en una estación llamada Belverse-Restad, un depósito de combustible en el límite del espacio mapeado. Los detuvieron allí para reabastecerse, un riesgo calculado. Pero las reservas del reticente Merci estaban críticamente bajas, y la alternativa era adentrarse en territorio desconocido sin suficiente combustible para corregir el rumbo. Gar estaba en el depósito de suministros cuando los vio. 3 figuras moviéndose con la eficiencia coordinada de profesionales. 2 hombres y una mujer, todos vestidos con la ropa discreta que prefieren los cazadores de excrementos. La mujer tenía dientes de metal, un destello de pensamiento al sonreír al depósito. Claramente, dientes de metal. Las palabras de Celie resonaron en su mente. La mujer con los dientes de metal. Había dicho que traía mala suerte matar a un Velari. No eran cazadores del sindicato. Eran los comerciantes que habían abandonado a Celie a mitad de su viaje y estaban allí por sus propios motivos. Gar actuó por instinto. Años de entrenamiento militar lo dominaron. Se agazapó tras un contenedor y activó el comunicador de su brazo protésico. Celie, encierro dentro de Merci. Ábreme la puerta. ¿Qué pasa? Su voz temblaba de miedo. Los traidores que te abandonaron están aquí. Silencio al otro lado de la línea. Luego, la mujer de los dientes de metal. Sí, voy a ayudar. No. Y la palabra sonó más dura de lo que pretendía. Quédate en la nave. Cierra la puerta. Si me adelantas. Hizo una pausa y tragó saliva. Si me adelantas, entonces acepta la clemencia y corre. Hay suficiente combustible para un salto. La frecuencia de la comandante Castellan está almacenada en la computadora de navegación. Ella sabrá qué hacer. Garrett, prométemelo. Sayid, otra pausa. Oye su respiración rápida e irregular.
Entonces, te lo prometo. Cortó la conexión y salió de detrás del contenedor. La mujer de los dientes metálicos lo vio primero. Su sonrisa se ensanchó. El cromo brilló. Vamos, vamos, la transportista que se cree una heroína. Creo que te equivocas, dijo Gerald con firmeza. No soy ninguna heroína. Solo soy alguien a quien no le gusta que dejen morir a los niños. La Velari, la mujer sonriente, no se desvaneció. Por favor, le hicimos un favor. El sindicato la habría mantenido viva durante decenas de años y la habría cosechado por partes. Al menos el resfriado se habría instalado rápido. Verdaderamente humanitario, ¿verdad? Soy una mujer de negocios. Hizo un gesto, y sus dos compañeros se pararon junto a Garrett. Y ahora mismo, el negocio dice que Bari vale $500,000 de créditos. Al sindicato no le importa cómo la entreguen. Siempre que la entreguen. Así que este es el trato. Dinos dónde está y la dejaremos escapar con su brazo sano. La mano protésica de Garrett se cerró lentamente en un puño. Contraoferta. Vuelve a tu nave. Abandona esta estación y no te acerques a ella nunca más. De lo contrario, te mostraré exactamente lo fuerte que puede golpear este brazo. La mujer rió. Un sonido agudo y feo. Un brazo contra 3 de nosotros. No me gustan esas probabilidades. Nada más. Garrett sonrió. Por eso hice trampa. El contenedor que tenía detrás explotó. Sin ceremonias. El mecanismo de liberación de emergencia estaba diseñado para activarse en condiciones específicas, y Garrett había pasado los últimos 3 segundos reactivando cuidadosamente esas condiciones mediante sutiles ajustes en la frecuencia de sus brazos protésicos. El contenido del contenedor, varios cientos de kilogramos de material de embalaje comprimido, se derramó en una ola cegadora de vergüenza y plastilina. Los compañeros de la mujer se desplomaron de inmediato bajo la masa en expansión. La propia mujer se tambaleó hacia atrás, agarrándose la espuma que se le pegaba a la cara, impidiéndole ver. Garrett no le dio tiempo a recuperarse. En 3 zancadas, acortó la distancia entre ellos. Sus brazos protésicos se balancearon en un arco brutal, golpeando su mandíbula y haciendo volar sus dientes metálicos por la cubierta. Ella cayó al suelo con fuerza, siguiéndolo, con una rodilla sobre el pecho y la mano protésica del alrededor de su cuello. No voy a matarte, dijo. Su voz era tranquila, a pesar de la adrenalina que corría por su cuerpo. Eso sería demasiado fácil. Llamaré a los guardias y les diré que los buscan por tráfico de especies en peligro de extinción. Los acuerdos de conservación de ballenas entraron en vigor hace 2 años. Seguro que lo recuerdan. La sentencia mínima es de 20 años en una colonia de rehabilitación. Sus ojos, abiertos de par en par por la sorpresa, se encontraron con los de él. Eso no es posible. El sindicato no opera en este sector, no oficialmente. Y una vez que estás en la colonia, ya no puedes hacerles daño. Se acercó más. Diviértete en la colonia de rehabilitación. He oído que la comida es terrible. La soltó del cuello, se levantó y tiró. Sacó la baliza de emergencia de su cinturón y la activó con solo pulsar un botón. Seguridad llegaría en minutos. Para cuando lo hicieron, Gerald ya estaba de camino de vuelta con el reticente ayudante, dejando los 3 comerciantes en el limbo, expuestos a la justicia que habían evadido toda su vida. Selid esperaba junto a la esclusa de aire cuando llegó. Naturalmente, ella había ignorado sus instrucciones y estaba de pie en la puerta con un gancho de carga en sus pequeñas manos con garras. Tenía las alas abiertas de par en par y sus ojos ámbar ardían con un fuego que le recordó la última pelea de su madre. Te dije que cerraras la puerta con llave, dijo. Oí la explosión. Pensé que se había detenido. Sus alas se plegaron lentamente contra su espalda. El gancho de carga se estrelló contra la cubierta. Pensé que te habían atrapado, pero no. Se acercó a ella y se arrodilló para que pudiera mirarse a los ojos. Estoy aquí. Estoy bien. Y nunca más te atraparán. Ella lo miró fijamente un largo rato. Entonces, sin previo aviso, lo abrazó por el cuello y lo sujetó con una fuerza sorprendente para su tamaño. Sus alas se curvaron alrededor de ambos, formando un cocón de calidez correosa, y su cola se enroscó alrededor de su brazo protésico, como si perteneciera a Dortin. «Has vuelto», susurró. «De verdad has vuelto». «Te lo dije». La abrazó con suavidad y cuidado con las delicadas membranas de sus alas. «Lo prometí. Lo sé». Ella se apartó lo suficiente para mirarlo, y él vio que tenía los ojos húmedos. Pero los humanos rompemos promesas todo el tiempo. No estaba pensando. No estaba seguro. No soy humano,
dijo Geraret con una sonrisa. Soy tu padre, y los padres no rompen promesas, sobre todo las importantes. Guardó silencio un momento, tan silenciosamente que él casi no la oyó. Papá, sí, hijo mío, me gusta. Volvió a hundir la cara en su hombro. Me gusta mucho. Una hora después, dejaron el lugar de descanso de Velv. Los reticentes motores de Mercy entonaron una melodía discordante pero fiable mientras abrían paso a toda velocidad hacia el espacio abierto. Tras ellos, los comerciantes bajo custodia. Les esperaba una nueva vida, nuevos nombres, nuevas rutas, nuevas posibilidades. Gareth planeó cuidadosamente el rumbo, comprobando cada cálculo, asegurándose de que tuvieran suficiente combustible, tiempo y distancia de cualquiera que aún pudieran estar buscando. A su lado, Selida estaba sentada en el asiento del copiloto, con las alas relajadas contra la espalda y la cola cómodamente apoyada en el reposabrazos. ¿A dónde vamos?, preguntó. A un lugar donde nunca hemos estado. Ger la miró. Las escamas azules brillaban. En la luz de la cabina, los pequeños cuernos. Sus ojos, cada día más grandes, sus ojos ámbar finalmente perdiendo su expresión atormentada. Un lugar seguro, un lugar donde podamos ser una familia sin mirar atrás constantemente. ¿Existe realmente ese lugar? Encontraremos uno. Él extendió su mano protésica, y ella la tomó sin dudarlo. Sus pequeños dedos con garras rodearon su interior metálico como si fuera lo más natural del mundo. Y si no podemos encontrar uno, construiremos uno juntos. Las estrellas se difuminaron a su alrededor mientras la reticente Mercy saltaba al hiperespacio, recitando desde todo lo que conocía hasta todo lo que podría llegar a ser. En el asiento del copiloto, Selid finalmente cerró los ojos. Su respiración se asentó al ritmo de un sueño tranquilo. Gareth la observó un momento, luego volvió la pantalla de navegación, guiándolos hacia un futuro que, por primera vez en 7 años, realmente parecía valioso. El mensaje decía: ella no es hija de nadie. Carga rechazada, hija de un dragón. Pero el mensaje era erróneo. Ella era suya. Ahora él era suyo. Y eso era todo lo que importaba. M.